días, hermanos. Espero que estén bien el Señor. Vamos a meditar la palabra de Dios en este día de sábado. En San Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos indica que debemos ser luz. Y esta luz debemos reflejarla a los hombres. Aquí explica dos cosas. Primero, para que ellos vean nuestras buenas obras. Y segundo, para glorificar el nombre de Dios, es decir, nuestro Padre. Entonces aquí vimos algo muy importante, que es nuestro testimonio. Resumiendo este versículo, podríamos decir que debemos vivir glorificando el nombre de Dios con nuestro buen testimonio. Por eso quiero poner dos ejemplos para ver cuán importante es ser un buen testimonio delante de los hombres y delante de todo el mundo. En Segunda de Reyes, capítulo 5, sale un hombre, se llama Naamán. Él era general del ejército de Siria. Dice que era hombre valiente, era valeroso, también era estimado por el rey y era hombre que tenía gran valor en las guerras. Por eso a través de él Jehová había dado victoria a su país. Pero este hombre tenía una enfermedad que era la lepra. En ese entonces la lepra ya no podía ser curada. Ahora puede ser tratada con medicamentos y puede ser curada. Por eso primero quería hacer un paréntesis. Este hombre, que era valeroso en extremo, tenía gran estima del rey de Asiria y era hombre general que vestía con buena ropa, limpia, elegante, pero por dentro se estaba pudriendo, es decir, tenía la lepra. Este hombre indica a aquellos que todavía no han recibido la salvación. Dentro del cristianismo, no todos son cristianos verdaderos. Hay unos hombres que por fuera visten bien, tienen una apariencia buena, de religioso, honesto, sincero, agradable, y cubre todas estas cosas con buena ropa también. Pero por dentro ya tendría gran suciedad por el pecado. Por eso este Naamán, general del ejército de Siria, ¿qué necesitaría? Necesitaría ser limpiado de esta lepra. Generalmente en la Biblia la lepra indica el pecado, es decir, tenía que ser sanado del pecado. Y allí es cuando entra una muchacha. Voy a leer 2 de Reyes capítulo 5, desde el versículo 2 al 3 voy a leer. Y de Asiria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí de Siria llegaron bandas armadas y llevaron desde la tierra de Israel cautiva a una muchacha. Esta muchacha era como esclava, era como sierva de la esposa de Naamán. Naamán, que tenía lepra, aunque tenía buena posición, pero tenía esta enfermedad. En el corazón de Naamán no quería solamente ser el general del ejército, ser hombre valeroso y ser tenido en estima, sino creo que en su corazón lo que más quería era ser sanado de la lepra. Pero era muy difícil. Pero esta muchacha era pequeña. Esta muchacha pequeña indica a los cristianos. Esta muchacha ha dicho: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, aquí indica el profeta Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Es la palabra de una muchacha pequeña. Pero este hombre, que era general del ejército de Siria, tenía gran posición, era un hombre muy alto,
en honra y estima. Pero, maravillosamente, Naamán ha hecho caso a la palabra de esta muchacha pequeña. A veces no siempre es igual. Nosotros somos cristianos que predicamos el Evangelio. A veces podrían hacernos caso, pero a veces no. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de nuestro buen testimonio, de vuestra buena fe en Cristo, de tener una vida distinguida delante del mundo. Por eso, cuán bueno es ser luz, tener buen testimonio en mi vida para que otros crean a mi palabra. Generalmente no hacemos caso a los muchachos pequeños, a los niños, casi siempre no hacemos caso. Pero aquí esta muchacha con esta palabra, el general Naamán se ha sorprendido y ha tomado esta palabra como veraz y verdadera. Por eso él dice que ha relatado esta historia, estas palabras de esta muchacha al rey de Asiria. Y el rey de Asiria le ha dicho, anda, ve, que yo enviaré cartas al rey de Israel. Todo comenzó desde la palabra de una muchacha pequeña. ¿Por qué el rey Naamán haría caso a esta muchacha pequeña? Desde aquí podemos entender que esta muchacha tenía buena fe y tenía su palabra que era cierta y verdadera. Es decir, esta muchacha, aunque era pequeña, era luz en medio de la familia de Naamán. Esto significa tener buen testimonio en nuestras vidas. Por medio de este buen testimonio, alguien podría recibir la salvación. Por eso allí, Naamán, general de Asiria, 7 veces yendo al río Jordán, ha sanado su lepra. Por eso no quiero hablar de Naamán, sino de la muchacha pequeña. Esta muchacha pequeña tenía la palabra verdadera. ¿Cómo podemos saber esto? Ella de Siria ha sido tomada en Israel, es decir, fue raptada de su pueblo, de su ciudad, del reino de Israel para ser llevada a Siria. ¿Por quién? Por el general Naamán. Es decir, Naamán era su enemigo. Pero esta muchacha nunca negó la palabra correcta y verdadera. Si mi señor rogase al profeta, indica el profeta Eliseo, él lo sanaría de la lepra. Es palabra verdadera. Por eso esta muchacha podemos decir que tenía gran amor. Hasta podía amar a su enemigo. Nosotros también, aunque es una palabra difícil, pero tenemos que tener amor y pasión por predicar la palabra de Dios. Y esta muchacha con esta palabra ya pudo cambiar el corazón de Naamán y él pudo obedecer a la palabra de esta muchacha, siendo veraz y verdadera, correcta, ¿no? Por eso se ha limpiado de esta lepra. ¿Qué pasaría si tenemos mal testimonio? Recuerden, Lot vivía en Sodoma, ¿no? Y Sodoma iba a ser destruido. En ese momento, él tenía que explicar esto. Y él explicando a sus yernos, ¿qué pasaría? En Génesis 19:14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Lot tendría buen testimonio? Es palabra importante. Lot vivía en Sodoma, que era como capital del homosexualismo. Habría cualquier pecado de la carne. Muchísimos pecados donde Lot compartía su vida diaria. Vivía en medio del mundo. Por eso cuando Lot quería dar buen testimonio, sus yernos se burlaban. Es decir, no tomaron la palabra de Lot como verdadera. No tenía buen testimonio. Por eso, meditando un poco entre estos dos ejemplos, debemos saber que depende de nuestro testimonio, alguien podría recibir la salvación.
Si alguien recibe la salvación por mi buen testimonio, esto es vivir glorificando a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que pensar bien nuestra vida cristiana. Tenemos que dar buen testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres. No sabemos quién de entre ellos podría recibir la gracia y el regalo más precioso de la salvación. Por eso nosotros debemos ser como esta muchacha que tiene una palabra pequeña, pero sincera y verdadera. Hoy hasta aquí, hermanos, espero que estén bien y que tengan gran gozo este fin de semana en la iglesia. Y nos vemos la próxima meditación, si Dios lo permite.